Dios te bendiga. Te habla Jacinto Hernández, pastor en la Iglesia Pentecostal Filadelfia, Último Llamado. Y en este día queremos tratar contigo un tema de los eventos proféticos de antes del fin del mundo. Me refiero al Armagedón, Tercera Guerra Mundial o segunda venida de Jesús a la tierra. Y para ellos vamos a tener una porción de la santa y bendita palabra de Dios leída en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 hasta el 16. Por ser palabra de Dios, la vamos a leer bajo la comunión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Que el Señor derrame lluvias de bendiciones en la vida de cada uno de nosotros a través de su santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Queridos hermanos y amigos, la segunda venida de Jesús será en 2 etapas. Primero viene a buscar su iglesia y nos recibe en las nubes para así llevarnos al cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Alabado sea el Señor. Y luego, 7 años más tarde, el Señor Jesús vuelve a la tierra con la iglesia que se llevó 7 años antes. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 21, y Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Con esto estamos diciendo que los que hemos creído en Jesús con todo nuestro corazón, nos vamos en el arrebatamiento y volvemos para el Armagedón, después del cual Jesucristo establecerá su reino milenial aquí en la tierra y nosotros reinaremos con él. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 y 6, y capítulo 2, versículo 26 y 27. Es decir, que nuestro boleto es de ida y vuelta. Aleluyas. Alabado sea el Señor. Estaremos contestando las siguientes preguntas. Alabado sea Dios. ¿Cuándo, cómo, dónde y a qué viene Jesús por segunda vez? Alabado sea el Señor. ¿Cuándo viene Jesús? Vendrá cuando termine la segunda mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel, es decir, los últimos 3 años y medio de los 7 años en que va a gobernar el anticristo, que equivale a 1000
260 días. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 y capítulo 12, versículo 6. 42 meses o un tiempo que es un año, 2 tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Daniel capítulo 12, versículo 7. El cual será un período de gran tribulación para aquellos que por su desobediencia se queden en la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 21. Alabado sea Dios. Es de vital importancia entender que antes de que se derramen las 7 copas de la ira de Dios, el Señor resucita a los 144,000 judíos, a los santos del Antiguo Testamento y a todos aquellos que rehusaron adorar a la bestia y su imagen y por ende no recibieron su sello 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 18. Y por esta causa fueron muertos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 11. Y capítulo 7, versículo 13 y 14. Véase también Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y capítulo 20, versículo 4 y 5. Estos mártires, los 144,000 judíos, los santos del Antiguo Testamento y los que seamos llevados en el arrebatamiento de la verdadera iglesia de Jesucristo, pertenecemos a la primera resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23, San Juan 5, 28 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 6. Ese período será seguido por los juicios más grandes jamás caído sobre la faz de la tierra desde la creación del mundo. Los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, los cuales caerán sobre la ciudad de Babilonia, Roma. Pero antes de que caigan los juicios de los tazones, los mártires de la tribulación estarán en el cielo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Aquellos que le dijeron no a la marca y a la adoración del anticristo y por ende morirán en el Señor. Muchos mejor será vivir y reinar con Cristo en la tierra 1000 años que con el anticristo por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, capítulo 7 versículo 9 y 14 y capítulo 6 versículo 9 y 11. Esos acontecimientos serán seguidos por la segunda etapa de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30. ¿Cómo vendrá Jesús? Jesús vendrá como mismo se fue. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Literalmente. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Corporalmente. San Lucas capítulo 24, versículo 36 y 40. Visiblemente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y en unas nubes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿A dónde vendrá Jesús? Y descenderá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4. ¿A qué viene Jesús por segunda vez? Jesús viene a pelear la guerra del Armagedón. Armagedón es una palabra compuesta por 2 palabras hebreas, ar y megido.
Ar significa monte y Megido es el nombre de una antigua ciudad en Palestina fundada en un monte de poca altura, en la entrada por el camino al sur a la gran llanura de Jezreel, la cual se extiende desde las montañas de Gilboa al norte de Samaria hasta el mar Mediterráneo, junto al monte Carmelo. Fue en ese lugar que el profeta Elías venció a los profetas de Baal, y donde el rey Saúl fue muerto en batalla, y desde Nabucodonosor hasta las tropas de Napoleón Bonaparte, Armagedón ha sido lugar estratégico para sitiarlo y para guardar tropas en caso de guerra, y será el lugar escogido para que se libre la madre de todas las batallas, Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. En esa guerra, el imperio de Occidente, séptimo y último imperio mundial, formado por 10 naciones europeas y el anticristo, la Rusia de Vladimir Putin, los Estados Unidos de Norteamérica, la China comunista y los países árabes unidos, todas esas naciones con todas esas armas sofisticadas vendrán contra el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 hasta el 16, Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, y Joel capítulo 2, versículo 1 y 4. Esta batalla acabará con el retorno visible en la tierra del Señor Jesucristo, quien aparecerá montado en un caballo blanco para liberar a Israel y ponerle fin al poder mundial de los gentiles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 21, Zacarías 14, Romanos capítulo 11, versículo 25 hasta el 29, e Isaías capítulo 63, del 1 al 16. Tomará venganza de los rebeldes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Capturará al anticristo y al falso profeta, los cuales serán lanzados vivos en el lago de fuego. Esos personajes serán los primeros en estrenar ese lugar. Vendrá a tomar posesión de la tierra. Salmos capítulo 2. Reinar sobre las naciones. Mateo capítulo 25 y 31. Y evangelizar al mundo. Isaías capítulo 2 del 1 al 4 y Zacarías capítulo 8 versículo 23. Y vendrá a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y nosotros reinaremos con él. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 hasta el 6 y capítulo 2 versículo 26 y 27. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora.